Tenemos comunicación telefónica con Federico Montero, secretario de organización de CONADU. Ellos están llevando adelante una discusión salarial de las paritarias de este año que, se habían dejado abiertas por una cuestión muy simple de que se sabía que iba a haber inflación. Y en eso esta vez el gobierno estuvo acertado, me parece, en la estrategia. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Sí, nosotros estamos retomando, la revisión salarial de la paritaria para recordar a la audiencia, al igual que la mayor parte de los gremios estatales y docentes, cerramos la paritaria a comienzos del año, con un número que era acorde a la expectativa de superar la inflación de acuerdo a las proyecciones que el gobierno tenía. Fue un 35% más un bono que se está pagando en cuotas. Bueno, la situación por todos conocida desde el avance del proceso inflacionario, producto de las dificultades del gobierno para contener la especulación de los formadores de precios, nos obliga a nosotros a adelantar la revisión de la paritaria por un lado, y por otro lado a exigir en esta revisión una ampliación del monto del aumento previsto para 2021, que estamos pidiendo un 10% más, o sea, llegar a un orden de un 45% de aumento para 2021, e incluir una nueva revisión en diciembre y otra en febrero antes de que arranque la negociación del año que viene, de manera tal de tener las herramientas que nos permitan prever la posibilidad de que aún este número del 45% no sea suficiente, siempre de acuerdo al objetivo trazado por nuestra organización, de acuerdo también a los planteos que el gobierno ha hecho, que es que 2021 sea un año donde comencemos a ganarle a la inflación. Me parece una estrategia muy buena, incluso Cetera me parece que está en la misma sintonía. Volver a ganarle la inflación implicaría revertir un proceso de ya casi 5 o 6 años seguidos en los cuales se viene perdiendo salario año a año. ¿Cómo se dio la discusión interna ahí en el sindicato? ¿Cómo es la discusión con los docentes? Contanos un poco el panorama. Bueno, en las universidades venimos de ya nuestro segundo año de trabajo virtual, una virtualización forzada por la situación de pandemia, lo cual ha implicado una adaptación bastante rápida a la nueva dinámica del dictado de las clases. Esto implicó, un fuerte trabajo sobre lo que es las condiciones de trabajo de nuestra propia disciplina, ¿no? Fue todo 2020 un trabajo de articulación respecto de la construcción de los campus virtuales, el equipamiento, etcétera. Ahí fue una fuerte discusión, y por otro lado las estrategias para tratar de sostener la retención de las y los estudiantes, que en la adaptación a la vida virtual también fue muy difícil, sobre todo aquellos estudiantes de menores recursos, donde se les suman las dificultades económicas propias de la pandemia que nos han afectado a todos. Pero bueno, entonces venimos de 2 años de un gran esfuerzo en las universidades por sostener la actividad y por sostener las cursadas, un esfuerzo mancomunado entre docentes y estudiantes, donde la situación de la inflación, como a todos nos afecta, ha sido un elemento muy central. Entonces las discusiones nuestras han estado atravesadas por eso, y también mirando mucho el proceso político inflacionario, porque estamos llegando a una dinámica de inflación que es similar a la del final del gobierno de Macri. El último indicador del 3% indicaría una inflación interanual del orden del 52%, y esto ya nos lleva a nosotros a una preocupación de índole ya más política, no tan sectorial ni corporativa en términos paritarios, porque entonces estamos empezando a discutir entre nosotros cuál es la raíz política de este problema de la inflación en la Argentina y cómo se revierte, en términos que no va a alcanzar simplemente la discusión paritaria para revertir este proceso inflacionario, porque esto significa que los grandes sectores concentrados de la Argentina
están dispuestos a presionar al gobierno para seguir una transferencia de ingresos de los sectores populares y los trabajadores a estos sectores concentrados, porque el mismo día que se conoció que la inflación fue del 3%, se conoció, por ejemplo, que empresas como el Grupo Clarín, a través de su filial Telecom, repartieron ganancias en el orden de los 500 millones de dólares. Entonces, ya tenemos una situación donde nosotros empezamos a evaluar que a la vez que tenemos que tener mucha fuerza en el ámbito paritario para discutir a fondo y tratar de sostener ahí la recomposición salarial, si eso no va acompañado de una discusión política sobre el rol del movimiento obrero en esta tendencia a la transferencia de ingresos de los trabajadores y el campo popular a los sectores concentrados, no hay paritaria sectorial que pueda revertir ese proceso, porque la inflación es un proceso general y la paritaria actúa sobre un sector. Y de ahí la importancia de la disputa política en términos generales y en particular cómo se sitúan las próximas elecciones también. Así que empezamos a discutir un poco eso, ¿no? Y una serie de interrogantes respecto de cuál tiene que ser el rol del movimiento obrero, las discusiones que se dan en el seno de la CTA en este momento tan difícil, porque entendemos que se juega algo que va mucho más, digamos, la suerte de nuestros compañeros, el poder adquisitivo de nuestro salario está atado a un proceso mucho más general que la propia paritaria, donde obviamente la paritaria es un elemento de esa disputa, pero tiene que ir concatenada a una discusión mucho más grande y articulada con el conjunto del movimiento obrero y el campo popular de la Argentina. Está muy bueno lo que decís, porque siempre el movimiento obrero, salvo en épocas, digamos, del peronismo del 45 o por ahí en los fines de los 60, principios de los 70, que el movimiento obrero tenía una participación política más definida, y a lo mejor en el primer mandato de Cristina también, pero como que siempre la cuestión del sindicalismo trata de separarse de la cuestión política, y hay cuestiones estratégicas que por ahí se definen en el Congreso, se definen en unas elecciones de medio término como esta, teniendo la capacidad suficiente de poder legislar sin que la derecha te boicotee cualquier posibilidad de generar nuevas condiciones estructurales para los trabajadores. ¿Cómo ven esta disputa hoy con la derecha y con los sectores concentrados del capital? Sí, creemos que la pandemia, lejos de haber sido lo que en un principio se pensaba, que iba a ser una oportunidad para que la gente reflexionara sobre la importancia de los vínculos de solidaridad, del cuidado del otro, que hubiera una posibilidad de un acuerdo entre los distintos sectores para afrontar la adversidad, lo que se verifica en la Argentina y en el mundo, que la pandemia aceleró violentamente los procesos de concentración de la riqueza, los ultra ricos se hicieron mucho más ultra ricos, sí. Hubo una gigantesca transferencia de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía en nuestro país, pero también en el mundo, y los sectores populares que ya venían castigados en nuestro país por los años del macrismo, sufrieron mucho más, y ahí aparece el rol del Estado, porque la discusión política no es solamente un tema de identidad político-partidaria, sino que tiene que ver con el rol del Estado, que es un elemento central para la regulación de la disputa entre el capital y el trabajo, y que nosotros no podemos ser neutrales frente a esa situación. Y en la Argentina, el Estado argentino, a través del gobierno, ha hecho un enorme esfuerzo por tratar de mitigar ese impacto estructural de la pandemia, profundizando las desigualdades y las transferencias a los sectores de mayores ingresos, pero hemos visto cómo sectores del juego político se opusieron sistemáticamente a medidas que podrían haber implicado mayores niveles de redistribución, y ahí es donde se sitúa la disputa político-partidaria como parte de una disputa más general sobre el rol del Estado. Nosotros creemos y esperamos que de a poco empecemos a cerrar esta etapa de pandemia, de situación de angustia, de pérdida de vida de muchos compañeros producto de la propia enfermedad, pero también que a la vez que se cierre eso, se cierre esta etapa de 4 años de retroceso permanente en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, y para eso entendemos que la disputa electoral se inscribe en esta disputa mucho más grande, que es si desde el campo popular podemos empezar a pasar a la ofensiva
en el marco del gobierno respecto fundamentalmente del rol del Estado. Entendemos que en esa disputa general se ubica la discusión de la paritaria que estamos teniendo. Federico, ¿vos crees que la posibilidad de salir a la calle, de movilizar, tiene que ver en esta disputa? Y yo creo que tarde o temprano esa opción tendrá que, obviamente no tiene que ser un elemento, digamos, esporádico, ni una cuestión de reacción, digamos, no reflexionada, sino que tiene que ser parte de una estrategia coordinada con el conjunto del campo popular de nuestro país, pero de a poco eso tiene que empezar a aparecer. Vimos la marcha en el último 7 de agosto de los movimientos sociales a Plaza de Mayo, que se empezaron a dinamizar sus protestas en los sectores más golpeados, si se quiere, en parte de este proceso, y yo creo que en algún momento esa discusión que estamos teniendo en distintos sectores va a tener que terminar expresándose en una estrategia de movilización, porque la movilización es parte de la disputa política, es un elemento central como herramienta que tienen los sectores populares para, así como el capital tiene la posibilidad de dirimir el flujo económico, de condicionar a través de comprar jueces y de tener sus partidos políticos con esta nueva vieja derecha, y de hacer lobby. Los sectores populares tenemos la movilización, la construcción política, la expresión por la disputa en el Estado y las distintas fuerzas políticas con centro en el peronismo que construyeron el Frente de Todos justamente para frenar la experiencia macrista. Bueno, Federico Montero, secretario de organización de CONADU, muchísimas gracias por este aporte a la reflexión de nuestra audiencia, que son trabajadores y trabajadoras de acá de Rosario, y que estas herramientas les sirven para reflexionar sobre la realidad. No, una gran alegría y un orgullo compartir con ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande.